Ya estamos de regreso, 1:32 de la mañana, aquí en CPS Noticias, y llegó pues la hora de la entrevista, ¿no? También de informarnos sobre problemáticas a nivel quizás global que nos interesan a todos. Está con nosotros Miguel Rivas de Ponguinguiola, que nos viene a hablar de algo muy interesante. Bienvenido, Miguel. Hola, Joaquín, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. En la ocasión pasada platicábamos ahorita antes de entrar al aire sobre los recursos, ¿no? Cómo nos gastamos los recursos a nivel mundial, que era algo que en lo personal yo no sabía y seguramente mucha gente pues no tiene conocimiento de eso. Ahora vienes a hablarnos del Tratado Global de Plásticos. Así es, generalmente venimos aquí a hablar sobre soluciones que podemos hacer en casa. Estamos invitando al auditorio a que reduzca, que tome acciones, ¿no? Pero esta vez quiero platicar de algo que tiene que ver a nivel global, ¿no? Esta semana en Ginebra, en Suiza, se está llevando una reunión muy importante, más de 170 países están participando de esta reunión y que pretende ponerle un límite a la producción de plástico a nivel mundial, entre otras muchas cosas importantes. Esto que se llama el Tratado Global por los Plásticos es una iniciativa de Naciones Unidas, se formó un comité de negociaciones desde el año 2022. Y ya en el 2025 estamos en la quinta ronda de negociaciones, en donde esperamos ya a final de estas conversaciones esta semana haya un tratado global por los plásticos que sea vinculante, es decir, que los países que lo firmen y lo suscriban tengan que cumplirlo, y también que sea un tratado fuerte y efectivo para poner un alto a la contaminación por plástico. En este caso México está dentro de esos países, si bien es a nivel global. ¿Cómo es el contexto que tenemos ahorita en México respecto a esta problemática de los plásticos? Sí, México es un país que está participando, ha participado de todas las discusiones e iniciativas. De hecho, México es parte del bloque de países que busca que exista un tratado fuerte de los plásticos. ¿Y a qué me refiero con que exista un tratado débil o un tratado fuerte? Los países están discutiendo sobre distintos puntos de los plásticos. Algunos de ellos tienen que ver con frenar la producción o ponerle un límite, con disminuir más de 12.000 sustancias tóxicas que tienen los plásticos y que algunas de ellas, aunque sea de manera involuntaria, cuando se degrada terminan siendo tóxicos para la naturaleza o para los seres humanos. También se está regulando el comercio de los residuos. Eso quiere decir que los países más desarrollados, muchos de ellos están enviando sus residuos plásticos a países en vías de desarrollo, del sur global, como se conoce ahora. Uno de ellos es México, entonces para nosotros es muy relevante que se esté discutiendo esto a nivel internacional. Y entre otros muchos puntos, uno que se está regulando también es cómo estamos fortaleciendo el reciclaje desde los recicladores de base, los pepenadores que le llamamos nosotros. Muchas veces las iniciativas de reciclaje los contemplan, pero resulta que gran parte de esta fuente laboral es una fuente laboral informal, que no tiene ninguna prestación social y que pues, se da con problemas de salud, de carencia de equipo, etcétera, que pues sí, está padre empujar las cifras de reciclaje, pero esto no tiene que ser a costa de la salud y el buen vivir de las personas, y esas son cosas que se tienen que tratar a nivel global. Insistiré, son muchos otros los puntos, pero esos me parecen los más relevantes, y que esperamos al final de esta semana sepamos si existe un acuerdo del mundo en general para hablar sobre los plásticos y cómo podemos frenar más de 400 millones de toneladas que se producen al año. Y también dice un punto muy importante, ¿no? Que esto de, pues, donde inicia como la cadena, ¿no? De recolección de plásticos sería, pues, los que llamamos como pepenadores o los que trabajan en los servicios de basura, de recolección de basura. Hay que destacar que ellos lo hacen muchas veces por necesidad, porque quizá les pagan un poquito más por esto, ¿no? Entonces, habría como una iniciativa en la que dijeran, oye, va a haber como si un trabajo más formal, como decían, con mejores calidad de prestaciones. ¿Cómo sería esto en dado caso? Pues lo primero es que tenemos que saber cómo queremos fortalecer el reciclaje, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos del reciclaje, lo empujamos nosotros como organización, tanto en Baja California Sur como a nivel de México, decimos el reciclaje tiene que incrementarse y tiene que mejorarse, ¿no? Tristemente, la mitad de los productos que se fabrican en el mundo de plástico están destinados a ser empaques o artículos de un solo uso, ¿no? Eso quiere decir que tienen una vida muy corta, ¿no? Mientras duren en el anaquel, en el supermercado, ahí existen, pero luego rápidamente terminan en la basura, ¿no? Entonces, ahí es donde esa es una primera regulación que tenemos que hacer. Y lo segundo es cómo avanzamos a que ese reciclaje sea un reciclaje efectivo y que sea en realidad bajo condiciones sociales adecuadas, ¿no? Y con esto me refiero a que históricamente hemos reciclado menos del 9% del plástico que se ha producido a través de la historia, ¿no? Eso quiere decir que las tasas de reciclaje en el mundo no son muy altas.
Y para eso dependen mucho del mercado. Eso quiere decir que dependen de una empresa, generalmente el que lo produce, que le ponga precio a ese producto que genera como residuo, ¿no? El mejor ejemplo de ello es las botellas PET. Las botellas PET son altamente reciclables, de hecho las que son transparentes sobre todo, no de colores, tienen una alta tasa de reciclabilidad y estamos hablando casi del 60%, ¿no? Pero para ello dependen que exista una fuerza laboral que las colecte, pero no va a haber fuerza laboral que las colecte si no hay una empresa detrás que pague por ese producto, ¿no? Tristemente, cuando sacamos el PET de la ecuación, ese 60% de reciclaje se nos cae a menos del 10%, porque el resto de los plásticos no tiene esa fuerza de comercio detrás, ¿no? Entonces ahí viene un llamado a la industria a decir, hay que hacernos responsable de lo que ponemos en el mercado y por lo tanto pagar la recuperación que corresponde para fomentar estos niveles de recolección bajo condiciones dignas, ¿no? Si hacemos una radiografía específicamente de México, ¿el resto de los plásticos dónde va? ¿A la contaminación total? Sí, hay plásticos que se reciclan, los que se llaman de alta densidad, algunos de los plásticos de baja densidad, el polipropileno también son algunos de los plásticos que se reciclan. Los van a identificar con un numerito, siempre viene un triángulo con un numerito, ¿no? El 2, el 3, el 5 son de los más reciclables, el PET sobre todo, que es el 1. Sin embargo, hay otros plásticos que simplemente o son mezclas o son capas, los envases de las papitas, esto que le llaman plásticos flexibles, por ejemplo. Muchas veces estos no se reciclan y terminan en algo que también va a regular este tratado internacional, que es la incineración de los residuos. Eso quiere decir que bajo algún aspecto hay diferentes tipos de incineración, pero que estos residuos terminan siendo quemados. Por ejemplo, en México lo que pasa es que eso termina en hornos cementeros, ¿no? Y una cosa que se está discutiendo es cómo los países envían residuos de un país a otro, sobre todo los que en vías de desarrollo, porque les venden su basura para que ellos sean quienes los procesen o los quemen. En México lo que está pasando, que en los últimos años la cantidad de residuos que estamos importando, sobre todo de Estados Unidos, ha crecido 121%. Eso quiere decir que nosotros estamos trayendo basura de afuera como si tuviéramos el espacio necesario para procesarla aquí, y lo que estamos haciendo es llevarlo a hornos cementeros para que se haga un tipo de incineración que se llama coprocesamiento. Básicamente es reemplazar el combustible en un horno industrial por basura, ¿no? Por estos residuos que tienen los plásticos alto poder calorífico. Sin embargo, eso genera muchas sustancias tóxicas alrededor de ello y contaminación y afectaciones también a la sociedad, de las cuales pues no siempre estamos bien informados, ¿no? Entonces eso es otra cosa que está regulando este tratado y esperamos que al final de esta semana México no solo participe de buena forma siendo coherente con un tratado fuerte a nivel mundial, sino que los países se hayan puesto de acuerdo para también reducir la cantidad de plástico que fabricamos en el mundo. De darse luz verde a pues ese tratado, digamos, nos comentabas también que se establecería, por ejemplo, para cada país, ¿no? Un porcentaje, una cifra, digamos, que no puedes pasar de esta cifra en producción de plásticos, y también el llamado a fortalecer más el porcentaje de reciclaje, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, justo como comento, hay 400 millones de toneladas que se fabrican a nivel mundial. Solo para que la gente se haga una idea, la torre latinoamericana de Ciudad de México pesa 24.000 toneladas, ¿no? Estamos hablando de millones acá de toneladas. Entendiendo que el plástico es livianito, no es algo pesado, no es el concreto del que está hecho la torre latinoamericana, es decir, el volumen del que estamos hablando es inconmensurable, ¿no? Tristemente, gran parte de ese plástico llega a los océanos, contaminando ahí la vida marina, y pues lo que se busca es que este tratado le ponga fin a los plásticos, sobre todo porque ocupa una parte importante de la cuota de carbono, ¿no? ¿Y qué es la cuota de carbono? Básicamente es el presupuesto que tenemos los países del mundo para saber cuánto CO2 o gases de efecto invernadero podemos producir. Los plásticos, solo fabricar plásticos de la industria petroquímica, se consume el 15% de ese presupuesto. Y México es un país que tiene una industria petroquímica importante, ¿no? Si los plásticos fueran un país, por ejemplo, serían el 5º país más emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Entonces ahí es donde importa mucho que los países sepan que la producción de plástico se va a limitar. Hay países de Arabia Saudita, Rusia, el mismo Estados Unidos recientemente con la nueva administración de Trump está diciendo eso no debería regularse, cada país es libre de fabricar lo que quiere, pero la verdad es que como sociedad, todos los países del mundo tenemos que ponerle un freno a eso, porque no podemos seguir fabricando plástico que tristemente muy poco de ello se recicla. Por ejemplo, ya basándonos en, como dices, ¿no? La sociedad, nosotros desde nuestro hogar, digamos, desde nuestra educación, la forma de proceder,
¿Cómo podemos, aparte de decir, vamos a reciclar, tenemos un poca educación en cuanto a reciclado, no reciclado, cómo clasificar, incluso desde ahí, lo vimos en la primaria quizá, pero se nos pasó de largo. Ahora bien, con esta habrá también como una, no sanción, pero sí como algo más cívico hacia la ciudadanía respecto a esto. Lo que se pretende con este tratado internacional es que el tratado sea vinculante. Eso quiere decir que los países que lo firmen tienen que cumplir y adecuar sus legislaciones para que eso ocurra, ¿no? Eso quiere decir que si México firma este tratado a nivel global y este tratado termina siendo lo fuerte que queremos que sea, va a tener que haber regulaciones, por ejemplo, en la Ley General de Residuos, ¿no? a nivel nacional, la famosa ley GPGIR, ¿no? O en la Ley de Economía Circular que se está trabajando en Cámara de Diputados, es decir, habrá que bajar esto a la legislación nacional y con eso bajará también a las legislaciones subnacionales. Eso quiere decir que en los estados también vamos a tener que adecuar las legislaciones sobre residuos, sobre economía circular o sobre cualquier tipo de producción, por ejemplo, en términos plásticos, para poder regular la industria y saber que va a haber que ponerle límites a esta fabricación de plástico que hoy tristemente no tiene límite, ¿no? Entonces, de hecho, se calcula que para el 2060 esos 400 millones de las que estoy hablando ahora se van a triplicar. Entonces, siempre nos traes cifras muy alarmantes, pero hay que ponerle un freno, está claro, hay que ponerle un freno y eso va a caer en la legislación y es importante que la industria se prepare para eso porque no pueden seguir produciendo plástico sin hacerse responsable de ellos y nosotros como consumidores, claro que tenemos una misión que es lo principal, no consumirlo y si lo consumimos, si lo necesitamos, entonces tratarlo de la manera adecuada, separarlo y llevarlo a los centros de reciclaje que permitan que estos productos tengan una segunda vida. Bien, Miguel, en resumen, digamos que este tratado llevaría más bien como obviamente a regular, ¿no?, la producción a nivel internacional de cada país de los plásticos, pero también sería como casi obligarlos a que reciclen lo que ya tienen producido. ¿Cómo sería? Sí, justamente lo que se pretende en el tratado es que una vez que limitemos la cantidad de plástico que se puede generar en el mundo, también existan los métodos de financiamiento, ¿no? Eso quiere decir que los países que lo firmen van a tener que abonar a un fondo común, por así decirlo, y ese fondo común tiene que ayudar a fortalecer las tasas de reciclaje en los países, sobre todo, que menos oportunidades tienen de hacerlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de un tratado global se refiere a que pues, no podemos solo actuar de manera individual, cada país por su lado, y esperar que cada uno haga lo mejor que pueda, ¿no? Sino que tiene que haber un conjunto de normas que si le vamos a pedir a países que son más pobres, por así decirlo, que aumenten sus tasas de reciclaje, pues les tenemos que ayudar con la maquinaria, con la implementación de la capacitación técnica, humana que corresponda, para que cuando ellos tengan que elevar sus tasas de reciclaje, lo hagan de la manera correcta con el financiamiento que se necesita. ¿Cuáles podrían ser esos países o cuáles son esos países que más? Pues los países del sur global, en general, entre ellos estamos nosotros, a pesar de que México es un país muy bien posicionado a nivel internacional en términos de reciclaje, pues sí hay países latinoamericanos que no necesariamente tienen esa fortaleza. Los países africanos, obviamente, muchos de ellos pues tienen otras carencias y más que estar preocupados de si reciclan o no reciclan, entonces ahí es donde importa mucho la capacidad que van a tener los productores de este tipo de plásticos de que la legislación los obligue a recuperarlos de alguna forma y por lo tanto que se financien esos mecanismos que permitan fortalecer el reciclaje. Entonces, todo eso está en el tratado y sobre todo pensando en que lo que menos queremos es quemarlo por ahí, ¿no? Y pensar que mágicamente desaparece, porque eso no es así. El principal eje y la discordia de este tratado global es la producción. Hay que disminuir la producción y ahí es donde muchos países, sobre todo los petroquímicos, no están de acuerdo. A nivel local, digamos, a nivel estado, de aquí Baja California Sur, habría que tomarse también en cuenta las iniciativas que hay. ¿Cómo estaría esto? Sí, en el mismo índole de poder disminuir, nosotros estamos trabajando un proyecto desde el 2018 que existe la legislación en Baja California Sur que regula algunos plásticos de un solo uso, que es el proyecto de Desplastifícate. Pues es un proyecto que lideramos en Ponguinguela, pero que muchas organizaciones son parte y que busca precisamente que los negocios hagan esta auditoría de sus plásticos y ellos puedan tomar estrategias que le permitan disminuir. Es decir, la clave está en no generar esos plásticos, más que en gestionarlos de la manera adecuada, ¿no? Lo primero es prevenir que esos plásticos se generen. Y en ese caso, Desplastifícate es un proyecto pionero que me parece que es muy imitable por otros estados y que en Ponguinguela tenemos la fortuna de poder liderar junto a otras organizaciones para, por ejemplo, en el caso del Malecón de la Ciudad de México, buscamos que muchos negocios se involucren. Hace poco vinimos aquí a presentar algunos datos de los plásticos que están llegando al Malecón. Entonces,
La invitación ahí está hecha a los negocios, que se sumen, que quieran abonar a esta causa, porque lo primero que tiene que pasar es disminuir la cantidad de plástico que llega a nuestros basureros. Luego, gestionarlos y separarlos de la manera adecuada para que en lo posible se reciclen y no terminen en el relleno sanitario. ¿Qué podemos hacer para que realmente se cumpla esto? Es decir, porque pues obviamente están las estrategias, es cierto porcentaje de la población lo tomamos en cuenta y hacemos acciones, ¿no?, que fomenten esto, pero realmente, ¿qué se tiene que hacer o qué consideras tú que se tiene que hacer como para que realmente este 10%, digamos, de resultado se incremente o se triplique, ¿no? Sí, tenemos que incrementarlo, eso tiene que ser mandatorio, pues tenemos que incrementar esas tasas de reciclaje. Lo primero es tomar conciencia que nada es desechable, ¿no? Eso, el primer llamado a quienes nos estén escuchando o viendo hoy en día, la palabra desechable es solo una palabra que implica comodidad, que sale rápidamente de nuestras manos, pero no es desechable. En la naturaleza nada es desechable, ¿no? Y eso quiere decir que eso va a parar a algún lado. Y cuando somos conscientes de que eso que estoy adquiriendo, de lo que yo me estoy haciendo responsable, tengo que separarlo adecuadamente, voy a permitir que existan las gestiones correspondientes, por ejemplo, a nivel municipal, que básicamente son los municipios los dueños de la basura, así lo indica la ley, ¿no? Pueden hacer las gestiones correspondientes, por ejemplo, en el programa de Ruta Cero, ¿no? Si yo separo, llevo mis PET, llevo mi cartón, etcétera, yo ahí ya estoy contribuyendo, porque voy a permitir que en el relleno sanitario eso se separe y se lleve a centros de acopio y que se lleve a un correcto reciclaje que ayude a incrementar ese 10% que actualmente se recicla. Ahora, seré muy honesto contigo, lo más importante no es reciclar más y mejor, ¿no? Lo importante es dejar de consumir este tipo de artículos y después darles un reuso. Y si no se pueden reutilizar, entonces ahí los tiramos y lo copiamos de manera correcta. Ese es el orden correcto en el que tienen que suceder esas cosas. Ok, pues muy interesante, Miguel, esta temática, ¿no? Esperemos que próximamente nos vengas a platicar ya que sea, pues, realmente establecido el tratado, ¿no?, de los plásticos y esto, y pues algún mensaje que quieras dar a la audiencia, tus redes sociales de la fundación. Gracias, Joaquín. Sí, ojalá que tengamos un tratado muy fuerte, que los países se comprometan a disminuir la producción de plástico en el mundo. Ojalá la próxima semana tengamos esa muy buena noticia y pues invitar a la gente a que se entere sobre estas cosas que son muy internacionales, sí, pero también otras cosas que hacemos que son muy locales, muy del estado de Baja California Sur, en nuestra página web, que nos visiten, ponguinguiola.org, y también como Ponguinguiola AC nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, y ahí seguir parte de lo que hacemos, y te agradecemos mucho este espacio. Hombre, el agradecimiento es mío. Este fue Miguel Rivas de Ponguinguiola y vamos a una pausa comercial, regresamos con más.